buenos días. Soy el profesor Iván Montoya. Me dedico a la rama del Derecho Penal, profesor de los cursos de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Vamos a hablar en este espacio del caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú en el periodo entre 1995 y 1998 durante el gobierno del expresidente Fujimori. Se trata de una multiplicidad de casos, no hay un número establecido de manera fehaciente, se habla de cientos de casos, realmente la Defensoría registra aproximadamente unos 120 casos, pero son muchísimos más, ocurridas en la sierra centro y sur del Perú, especialmente en la zona rural. Se trata de la aplicación en un contexto coactivo de las políticas de control de la natalidad que implementó el Ministerio de Salud durante los años que mencioné y durante los cuales a las mujeres, sobre todo quechua hablantes de la zona sierra rural del Perú, pobres, fueron sometidas a prácticas de esterilización quirúrgica, es decir, ligadura de trompas, como métodos anticonceptivos quirúrgicos finales, sin su consentimiento o sin su consentimiento válido. Esto es, apelaron en varios de sus casos a algunas vías que hacían o viciaban cualquier aparente consentimiento por parte de las usuarias, o eran amenazadas de alguna manera con no darles provisiones de asistencia social a las cuales correspondía, o porque las engañaban, eran vistas en el centro por alguna otra afección de salud, una cesárea por ejemplo, y eran sometidas sin su consentimiento además a una esterilización, o eran amenazadas diciéndoles que si no accedían a esta ligadura de trompas iban a ser denunciadas por algún delito determinado que el gobierno estaba impulsando. Cualquiera de esas vías u otras eran las que se utilizaban para que de manera compulsiva fueran estas mujeres, repito, quechohablantes, pobres de zonas rurales, sometidas a una práctica de esterilización sin su consentimiento. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso o cómo ha reaccionado nuestro sistema de justicia? Desde que se presentaron las primeras denuncias como delitos de lesiones graves, en algunos casos con resultado muerte, en algunos menos minoritarios casos, es decir, luego de la práctica de esterilización, la usuaria devino en una muerte por falta de seguimiento diligente al caso. En todos esos casos se presentaron denuncias por delitos de lesiones dolosas y en algunos casos delitos de lesiones dolosas seguidas de muerte. Todos los casos, o yo creo que la inmensa mayoría de casos, sobre todo los de lesiones, cayeron por prescripción, terminaron por prescripción, se archivaron por prescripción, a raíz de que durante el tiempo de la investigación la Fiscalía convirtió los casos de lesiones dolosas por las cuales habían sido denunciadas en lesiones negligentes. Las lesiones negligentes tienen una pena menor y por lo tanto los plazos de prescripción son más cortos, por eso prescribieron y se archivaron. Estos casos han sido denunciados por las organizaciones feministas en dos momentos ante la Fiscalía y, como repito, en un primer momento fue archivado bajo distintas consideraciones. Primero, porque eran lesiones negligentes, habían prescrito y por lo tanto ya no había que seguir investigando e indagando. Luego, ante la insistencia de los grupos feministas de que esto no eran simples casos de lesiones, sino crímenes de lesa humanidad, fue aceptado, evidentemente. La segunda vez que el Ministerio Público investigó fue bajo la consideración de que se trataba de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Fiscalía, en este segundo momento de investigaciones, insiste en que se trata de lesiones negligentes.
es decir, lesiones en las que los médicos han actuado de manera no diligente, de manera descuidada, y de esa manera han ligado las trompas de centenares de mujeres. Eso es un punto del archivamiento. Ya no invocan la prescripción, sino invocan efectivamente que se trata de delitos negligentes, lesiones negligentes, y acá viene la segunda gama de argumentaciones en las que es interesante poner atención a los prejuicios de género o a la poca atención de la realidad y el contexto sociocultural y de género que tenía que atenderse. La segunda razón por la cual los casos al final también fueron archivados, y repito, no se invoca la prescripción, es porque se trata de, para el fiscal no se logra demostrar los elementos que vician el consentimiento de las víctimas. No ven los contextos de coacción, por ejemplo, el tema de la amenaza de no recibir más la asistencia social o la ayuda social, o las amenazas de que iban a ser denunciadas. Los fiscales aprecian de que se trata de amenazas que no tienen verosimilitud, es decir, que no pueden ser tomadas en serio. Primer problema. Se trata de un fiscal que evalúa la amenaza, es decir, la comunicación de un mal, el contexto de una amenaza, como si estuviéramos en Lima o en cualquier capital de un departamento costeño. Es decir, frente a una persona, una mujer instruida, donde probablemente la amenaza de que si no se somete a una esterilización va a ser denunciada, efectivamente una mujer costeña, informada, no lo tomará en serio de ninguna manera. Sin embargo, el fiscal no se pone en la situación de que se trata de una mujer quechua hablante, pobre y de zonas rurales, donde este tipo de amenazas aparecen realmente como verosímiles y efectivamente, a mi juicio, son suficientes para viciar el consentimiento de una mujer. Entonces, aquí hay una suerte de forma de los fiscales de no querer ver o no apreciar los hechos por el contexto de frente a quiénes estamos, qué tipo de víctimas son. Son mujeres, repito, quechohablantes, pobres y de zonas rurales. No se puede evaluar con el mismo estándar de una mujer costeña, formada e informada de todos sus derechos. En ese sentido, no correspondía el archivamiento de esas denuncias. Entonces, dos razones para mí son fundamentales por las cuales el fiscal ha actuado, o los fiscales, porque han sido las dos instancias las que han archivado el caso en un segundo momento. Dos argumentos son los que deberían haberse revertido. Dos argumentos son cuestionables en la Fiscalía. Uno, seguir considerando que se tratan de lesiones negligentes cuando son lesiones dolosas. Eso lo podemos explicar en un curso de Derecho Penal básico de Teoría del Delito, y cualquiera de nuestros alumnos de la facultad sabe que alguien, como un médico, que procede a ligar las trompas a una persona, sabe que está actuando con conciencia y decisión de que está suprimiendo una función esencial de una mujer. A eso se le llama lesiones y lesiones dolosas. Segundo problema, el no haber querido tener en cuenta el contexto en el cual se despliegan las amenazas realizadas por el personal del Ministerio de Salud. Ese desconocimiento o no querer conocer el contexto en el cual se desenvuelven esas amenazas también vician a esos dictámenes fiscales que han archivado los casos de esterilizaciones. Es por eso que por tercera vez el Ministerio Público vuelve a conocer estos casos y en este momento se encuentra por tercera vez investigando nuevamente los hechos, pendiente de que se formalice la investigación o se proceda a la formalización de la denuncia y se avance a la etapa judicial. Esperemos que esos dos problemas que hemos detectado que son fundamentales en el razonamiento del fiscal se reviertan en esta nueva y tercera investigación y podamos avanzar hacia una acusación
y a un juicio oral donde se ventilen todas las pruebas pertinentes.